noches, bienvenidos a Con Código Femenino, programa donde abordamos temáticas con profunda mirada de mujer. Bueno, pero miren qué luquete que tengo hoy. Le quiero agradecer, como a todos los programas, a Nomaró. Si te gusta la propuesta, pueden hacerlo en San Martín 1891, Peatonal Sur, y si no, también en Peatonal Norte, Hipólito Yrigoyen 2611. Quien me peina y me maquilla y mis uñas, ni les cuento hoy cómo brillan y lo que me está costando manejarlas. A Belki Salón de Belleza, un cariño enorme. Y mujeres, atención, porque estamos cambiando de estación. Se aproxima el calor, los colores, y eso nos compromete a mostrar un poquito más. Por eso yo cuido mi cuerpo en Mafar Aesthetic Center. Así que pronto, muy pronto, les voy a estar contando los secretos y las propuestas de Mafar Aesthetic Center. Hablando de sentirnos bien y vernos bien, pero desde otra perspectiva. Me refiero desde lo emocional, desde lo corporal, espiritual. Lo vamos a hacer con ellos, quien son referentes importantes para que nos puedan abordar esta temática. Hablo de la licenciada la licenciada Jimena Pacheco, nutricionista holística, y el doctor Martín Musachodi, médico psicoterapeuta. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en Con Código Femenino. Me trabé con jijiji, bueno, no importa. Bienvenidos, gracias por estar acá. Me interesaría que empecemos, Jimena, ¿por qué es la nutrición holística? Bueno, la nutrición holística es una terapia que ve al ser humano de forma integral. Holo significa todo. Entendiendo la alimentación, que nos alimentamos no solo de alimentos físicos, sino también emocionales, espirituales y mentales, vemos al ser humano como una unidad. Por lo tanto, en la terapia tratamos de incorporar no solo la alimentación natural o la alimentación con conciencia plena, sino otras terapias como son la respiración consciente, la meditación, técnicas de PNL, que es programación neurolingüística, biodecodificación, Reiki, cristales, florales, terapias florales, y vamos sumando de esa manera herramientas para poder ayudar a cada persona a que encuentre las respuestas dentro de cada uno, porque entendemos que no podemos buscar que el afuera me traiga la solución. Si quiero subir de peso, bajar de peso, mejorar mi alimentación, no puedo esperar. Nosotros entendemos, por lo menos desde la parte holística, que no me lo va a solucionar un plan, una dieta, algo físico y algo estructurado, sino de descubrir dentro mío qué es lo que hoy necesito, cuál es el alimento que necesito, teniendo ciertas bases sobre la alimentación natural, pero también escuchando el cuerpo, escuchando qué es lo que me pide el cuerpo a cada momento. Si realmente necesito un alimento físico o necesito un alimento emocional que estoy tapando comiendo algún alimento físico, o estoy dejando de comer por no escucharme y me abandono. Entonces, tratamos de ver la alimentación de un modo más integral. Bien. Doctor, con esto que dice ella, integral, el comportamiento, las emociones, ¿tienen que ver con nuestra situación vital actual que atravesamos? Esto de decir ahora, hablar de integral, implica como un posicionamiento que nos lleva como a cambiar de paradigma, ¿no? Hemos estado viviendo en un paradigma, en una forma de percibir el mundo fragmentada, y hemos pasado a una visión ya sistémica de los problemas, y cuando hablamos de integral hablamos también de utilizar en distintos niveles de desarrollo, de conciencia del ser humano, distintas herramientas, y yo creo que eso hace como que tengamos en cuenta que las soluciones no pueden venir desde un solo lugar, ¿no? No pueden ser puntuales, focalizadas. Y tenemos un entrenamiento que ya es también mental, de fragmentar y de cuidarnos a través de poner la atención en un fragmento, ¿no? Es decir, o nos enfocamos en la salud física, o en la salud emocional, o en la salud intelectual, ¿no? Como lo integral nos lleva como a poner conciencia en mirar al ser humano como una totalidad, y en esa totalidad encontrar herramientas que sean útiles para cada nivel
de conciencia y cada situación particular. Entonces también ver al ser humano desde su propia individualidad y lo que llamamos también una búsqueda de la individuación, ¿no? Es decir, que cada ser humano se pueda autorrealizar, es decir, ser lo mejor de él mismo, ¿no? Sin compararse con otras personas y salir de la competitividad, que también eso nos genera muchísimas expectativas, y las expectativas siempre terminan fracasando, nunca se cumplen, ¿no? Difícil en un momento en que la sociedad nos impone quizás competir y también aprender quizás compitiendo, y también a la hora del cuidado, como yo decía, sentirnos bien. ¿Es hambre emocional o son distintos tipos? Hay distintos tipos. Nosotros, si somos seres integrales, también comemos con los sentidos. O sea, yo puedo ver un alimento y tener deseos de comerlo, puedo escuchar el sonido y tentarme con ese caramelo que estoy abriendo. Comemos con el olfato, con el gusto, con el tacto. Pero también nuestra parte emocional puede evocarnos a algún alimento o puede llevarnos a nuestra infancia. Claro. A algo que nos hacía nuestra abuela, nuestra madre, un recuerdo, y muchas veces frente a situaciones estresantes que hoy la sociedad vive a un ritmo muy acelerado, frente a situaciones angustiantes, tenemos tendencia a buscar esos alimentos o ese lugarcito donde nos sentimos cobijados, donde nos sentíamos queridos, amados, y bueno, tendemos a veces a buscar esos alimentos o buscar la calma momentánea, porque el alimento no me va a calmar esa angustia, sino que lo que hace es un efecto muy momentáneo de bienestar. Claro, y esta calma, que bien nos viene a decir, ¿cómo logramos esa calma y esa paz interior con todo este estrés y todo lo que la sociedad nos impone? Lo decíamos hace instantes. Que tenemos una búsqueda a veces del placer, del inmediato, de lo rápido, ¿no? Y a veces esto de buscar una felicidad, un bienestar más profundo, que se hace más independiente de los sucesos y de los hechos externos, ¿no? Entonces, a veces esto de no poder gestionar bien las emociones, la angustia, los miedos, las inseguridades, hace que busquemos sostenes externos y que cuando lo logramos sentimos mucha satisfacción, mucho placer, y cuando lo perdemos sentimos mucha angustia. Entonces nuestra referencia es externa. Sentimos que si obtenemos esa calma desde afuera, nos aliviamos, nos sentimos bien, pero eso es muy transitorio, porque después también eso va a cambiar, ¿no? En esto de que vivimos en un constante cambio. Y esto de adaptarnos, hoy los cambios son tan rápidos que nos generan mucha ansiedad, mucha angustia. Entonces, como el buscar el alimento, la nutrición en algo externo, se da en todos los niveles, como decía Jimena, ¿no? En el nivel de lo corporal, ¿no? De buscar el alimento que más calma, pero también a nivel emocional, pero también nos llenamos de información, de imágenes, de cosas muy rápidas, y también a veces lo espiritual se puede transformar en un alimento que también puede ser tóxico, ¿no? Así bien nos interesa mucho el crecimiento personal y espiritual. La espiritualidad también se puede transformar en un chupete, un sustituto, en vez de ser un alimento profundo, real, verdadero, que genere una transformación, un cambio, una estabilidad, que se transforme solamente en algo que calma y que va generando en esa calma, en ese alivio, una mayor sed, un mayor hambre de algo, en cualquiera de esos niveles, y la búsqueda para ese hambre, que siempre en el fondo es hambre de amor, ¿no? Es hambre de felicidad, de buscar ese bienestar, de caricias, ¿no? Entonces vivimos, a veces decimos, en una economía de caricias. Hoy es muy difícil, muy caro conseguir caricias, afectos, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que generar recursos, tener diplomas, tener dinero, tener determinados autos, determinadas cosas. Subió la exigencia. Subió la exigencia en ciertos aspectos, ¿no? Es decir, la civilización en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, nos dice cuáles son las cosas deseables, ¿no? Es decir, decía Foucault que somos sujetos sujetados, es decir, que nuestros deseos
ya no es propio, sino que está activado, está condicionado por los medios de comunicación, por la cultura en la que vivimos. Y entonces pensamos que deseamos tal cosa, pero ese deseo ya fue creado en nosotros, ¿no? Por la cultura. El doctor hablaba de alimentos tóxicos. Si decimos, ¿cuáles serían? Y en este caso, ¿cuál sería la alimentación sana, Jimena? Bueno, realmente la industria ha crecido mucho, la industria alimentaria, y nos da un gran abanico de alimentos, de productos más que alimentos, que encontramos en el supermercado y en muchas tiendas. Y la realidad es que hemos perdido la capacidad de conectar con un alimento natural, sano. Cada vez comemos menos frutas, menos verduras, menos alimentos, granos integrales o legumbres, menos alimentos procesados. Cada vez tendemos a elegir estos alimentos procesados llenos de químicos, de conservantes, de colorantes, de endulzantes, que resultan adictivos también al paladar. ¿Podemos involucrar el tiempo también? La falta de tiempo. La falta de tiempo hace comida que rápida. Es un círculo vicioso. No tengo tiempo y excusas. Muchas excusas. No tengo tiempo para cocinar, entonces compro el alimento hecho, lo compro enlatado, pero también esto genera muchas sustancias que el cuerpo no puede metabolizar. Nuestro cuerpo es como una máquina que no puede contrarrestar todos estos químicos que nos bombardea desde lo que respiramos, desde los perfumes que nos ponemos en el cuerpo, que años anteriores nuestros abuelos no tenían tanta cantidad de químicos entre los productos de limpieza, lo que bebemos, todas las bebidas que ingieren en nuestro cuerpo y todo lo que comemos. Todo eso va intoxicando el cuerpo. Y repercute sobre la parte mental, sobre la parte emocional, entonces a veces estamos como confundidos, hay personas que tienden a la depresión, o se acelera el consumo de alimentos como con cafeína, la Coca-Cola, el chocolate, tiende a ponernos más eufóricos. Otras veces nos ponemos adictivos, tendemos a la adicción a un determinado alimento. ¿Y cómo se elimina? Y está comprobado científicamente que estos alimentos como los quesos, las harinas por el gluten, suelen generar adicción, los azúcares. ¿Cómo se elimina? Primero, escuchando el cuerpo, escuchando y observándonos. Nadie se modifica o cambia si no se autoobserva. Pero también parando. Si nosotros vivimos muy acelerados, no nos vamos a dar cuenta de lo que nos está pasando y de cómo estamos comiendo. No solamente los alimentos físicos, sino los pensamientos, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo. Somos una unidad, entonces tenemos que vernos como una unidad. Frenar, observar qué nos está pasando. Si estamos comiendo de forma adictiva, primero el primer paso es darnos cuenta. Una vez que nos dimos cuenta, empezar a ver qué está pasando, por qué estoy comiendo de esa manera. ¿Realmente sucedió algo en los momentos inmediatos o viene sucediendo algo? Empezar a ver qué está pasando conmigo y con mi alrededor para que yo reaccione de esa manera. Si nosotros consumimos continuamente durante 21 días, algunos dicen 30, pero un alimento se genera un hábito y después es muy difícil desarraigarlo. Entonces tenemos que tratar de a poquito también ir desintoxicándose de esos alimentos, de la manera incorporando alimentos cada vez más sanos. Si yo de a poco, sin llegar a hacer una dieta estricta, sino de a poco empiezo a incorporar pequeños hábitos que los puedo sostener en el tiempo, porque la clave es sostenerlos en el tiempo. Esos hábitos saludables van a ir reemplazando a esos hábitos que son más tóxicos o que no son saludables. Igual una tarea difícil. A ver si me acompañás, no me dejes sola, Martín, porque creo que el tema de mirarse, de autogestionarse y decir, bueno, esto no... Es una tarea muy difícil porque dentro de todo esto que están desarrollando ustedes está la felicidad también que uno tiene que tener para poder verse bien y estar este cambio que queremos lograr. ¿Cómo podemos definir? Porque todos creo que interpretamos distinta la felicidad, la búsqueda. Sí, y esto hay como una exigencia también cultural a estar bien, a ser felices, ¿no? Entonces
también a veces generamos fachadas de felicidad, ¿no? Vemos en Facebook, vemos imágenes y vemos personas felices todo el tiempo, parece, los famosos, vemos que son felices, no sé, fotos, parece que todas las personas viven en la playa, están todos con el mar detrás, ¿no? Entonces también ver que dentro de esto de los hábitos vivimos en una cultura que condiciona mucho también las búsquedas que nos permitimos hacer, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho ver siempre que los seres humanos somos seres biológicos, culturales, ¿no? A diferencia de los animales, que los animales uno tiene sus instintos y la mayoría de lo que nosotros llamamos trastornos psicológicos, psiquiátricos, no los vemos en los animales, ¿no? No vemos trastornos de alimentación, no vemos trastornos de ansiedad, no vemos obsesiones, ¿no? Pero si uno a un perrito, un animal salvaje lo domestica, pueden aparecer todos esos trastornos, todas esas alteraciones, ¿no? Puede volverse muy ansioso, puede tener angustias de separación, puede tener trastornos obsesivos, ¿no? Entonces decimos también cómo la cultura nos domestica y nos saca de nuestros ritmos más de la sabiduría del cuerpo, ¿no? De lo que llamamos la sabiduría organísmica, ¿no? Entonces también en nuestro interior hay como lo que llama uno de mis maestros la mente patriarcal, ¿no? Es decir, que hay una función interior que se apropió de otras funciones, ¿no? Es decir, nuestros instintos, nuestra parte emocional han quedado muy supeditadas a lo intelectual, ¿no? Desde esto que pensar, el pensamiento, la información es poder, muchas veces buscamos mucha información de cómo hacer tal cosa y lo manejamos a nivel intelectual. Entonces uno puede buscar recetas, fórmulas, protocolos, dietas, ¿no? Que hoy ustedes, Jimena, han cambiado esa manera. Sería también ser consciente de los actos que uno realiza, ¿no? Pasa por ahí un poco desde ambas partes. Una conciencia que tenga que ver con volver a confiar en el cuerpo. El cuerpo tiene una sabiduría. Y aceptarse. Que nos indica, claro. Sí, pero volver al cuerpo no es tan fácil porque en el cuerpo están los dolores, está el malestar, en el cuerpo está la muerte también, ¿no? Entonces estar en el cuerpo es una experiencia y un aprendizaje. Y un aprendizaje, ¿no? Entonces cuando queremos buscar esto de crear hábitos nuevos, también nos encontramos con que ya venimos con hábitos tan fuertes y potenciados que cuando queremos crear nuestros propios hábitos nos encontramos con que en una cultura que potencia, desde muy chiquito nos potencia ciertas búsquedas de satisfacciones externas y nos estimula cierta vanidad, ¿no? Y entonces también esto de tomar conciencia de nuestras carencias, las verdaderas carencias, hace que no busquemos satisfacciones sustitutas, ¿no? Entonces, tomar contacto con nuestras verdaderas carencias implica como un acto de coraje, ¿no? De mucho coraje, es lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de analizarse, criticarse, ¿por qué no? Hay que permitirse la crítica, es constructiva. Digo, ¿cuáles serían las herramientas que desde ambas partes ustedes dirían nos ayudarían a no castigarnos tanto? Bueno, primero que nada el amor hacia uno mismo. Si yo no me amo, no puedo cuidarme. Generalmente cuando uno... la persona que ama el animal lo va a cuidar, lo va a proteger, y aquel que no lo ama no lo va a cuidar, no lo va a proteger, a lo mejor ni se da cuenta de alimentar a un animal. Pasa lo mismo, nosotros siempre olvidamos de amarnos, amamos al resto. Eso, que amor y conocimiento van juntos, ¿no? Entonces cuando también queremos el cuerpo, lo vamos conociendo y en el cuerpo están las emociones, las sensaciones, lo instintivo, ¿no? No solamente conocerlo desde un lugar intelectual, porque también generamos una imagen de nuestro cuerpo y a veces estamos más conectados con la imagen del cuerpo que con la sensación, con las emociones. ¿Y el miedo que hoy mencionaron? ¿Qué pasa con el miedo? Pues puede haber miedo a... Bueno, se dice que Jesús, una de las palabras que más usaba en la Biblia, una de las frases, no teman, no temáis, el temor, ¿no? Porque el miedo nos limita.
por miedo a veces dejamos de hacer muchas cosas y nos limita también. Y bloquea el amor, bloquea, ¿no? La conexión, porque exacto, cuando tengo miedo me pongo a la defensiva, ¿no? Y cuando me pongo a la defensiva busco estrategias de cómo obtener el amor a través del poder, de la competencia. Claro, lo llevo acá. Claro. En lugar de llevarlo acá, lo trabajo con la mente y desde lo alimentario pasa lo mismo. O sea, el miedo hace que no podamos tener ese motor que nos motive a la búsqueda del encuentro, de conocernos, de escucharnos y ser valientes de escuchar ese mensaje del cuerpo, ¿no? Que bien lo decía Martín. Sí, y que en el antiguo paradigma, ¿no? En el paradigma newtoniano, que todavía es el que más funciona, ¿no? Más allá de que ya hace muchos años apareció esto de lo cuántico y la teoría de la relatividad y tenemos ese conocimiento, ¿no? De que hay otros tipos de funcionamientos que no son el de la relojería y de las leyes inmutables del universo, pero a pesar de eso todavía nos seguimos tratando de una forma muy mecánica, ¿no? Entonces los seres humanos, si hay algo que somos, siento yo, y claro, hay muchas personas que están de acuerdo en eso, somos seres amorosos, seres en la confianza, que cuando estamos en una posición de confianza, en el conversar, por eso nos gusta tanto conversar, en el conversar que es diferente al dialogar. Cuando dialogamos, son duo, viene de dos, ¿no? Logos, pensamiento, imagen, ¿no? Cuando estamos en el diálogo estamos viendo quién tiene razón, es tu razón o es mi razón, ¿no? Entonces, en cambio, cuando conversamos, entramos en esto de una exploración, en una sensualidad y en un compartir, donde va surgiendo la confianza. En esa confianza nos vamos serenando y empieza a aparecer un nutriente, que es el amar, ¿no? Cuando vamos teniendo ese clima, que era el que teníamos a veces con las abuelas, ¿no? Que nos sentábamos a la mesa y se generaba ese clima, uno no comía tan rápido ni quedaba al final con la panza llena. Y ahora le agrego un vínculo más a los dos. Los vínculos íntimos. ¿Qué sucede ahí? Porque mucho que ver tiene la alimentación, mucho que ver tiene el amor, cómo uno se desenvuelve. ¿Qué sucede ahí? Muy bien. Hay estilos de carácter, ¿no? Que se sienten tan en la carencia afectiva, emocional, que en el psicoanálisis se hablaba de un estilo canibalístico, ¿no? Que parecía que la única satisfacción era tragarse al otro, comerse al otro, siempre falta, ¿no? Y algo de eso tenemos cuando nos quedamos en la carencia afectiva, emocional, siempre estamos buscando un sustituto, algo externo que nos llene, y cuando hacemos eso lo que perdemos es la conciencia del otro como un legítimo otro, y también nos ponemos en una situación en la que nos volvemos como muy insistentes y nos ponemos al rechazo, a la arrogancia, a la vanidad, en eso, ¿no? Entonces, qué importante es como entrenar en la convivencia, en la familia, ese clima que teníamos a veces en la familia, en la fiesta familiar, en las mesas grandes, ¿no? De tener ese tiempo, pero estamos en una cultura en la que los tiempos se y los ritmos... los tiempos. Sí, la mesa familiar se pierde la comensalidad, está muy metida la televisión en el momento de la comida, que no debería ser, el momento de la comida debería ser el momento de suma atención. De comunión. De comunión, donde uno tendría que estar en comunión con los pares, pero en comunión con ese alimento también. Porque para que ese alimento llegue a nuestra mesa, hubo gente que tuvo que plantarlo, tuvo que sembrarlo, tuvo que trasladarlo y hasta prepararlo para que llegue a nuestra mesa. Y a veces ni siquiera tenemos tiempo, comemos tan rápido, tragamos más que comer, no saboreamos, no tenemos tiempo de hacer todo ese proceso, tampoco le damos tiempo al cuerpo a enviar los mensajes de saciedad. Cada vez comemos más, nos caen mal los alimentos porque no masticamos, digerimos mal y por lo tanto absorbemos mal también, y eso genera también intoxicación en el cuerpo, porque son alimentos mal digeridos que se van acumulando en el cuerpo, que retardan toda la digestión y generan también malestar. Y sumado a toda la parte de los vínculos y todo lo que se va perdiendo, porque si no es el celular, es la computadora, la gente a veces come... Y el propio ritmo de cada uno, ¿no? Que lo pone en la mesa. O sea que lo que va quedando es esto, claro, ¿no? Las cuestiones
básicas, que en su momento y antes, como bien decía el doctor, el amor, el simple gesto, un abrazo, un beso, una mesa en silencio de entre todos. Me gustaría que dejen un mensaje desde tu profesión y desde la tuya, Martín, a todos los que nos acompañaron hoy en el programa, que yo lo disfruté y me encantó muchísimo. Yo me voy con un montón, anotadito. Jimena. Bueno, desde la nutrición, desde tratar de no buscar afuera, no buscar en un alimento lo que necesitamos adentro, sino empezar a escucharse, ver qué nos está pasando, qué es hambre de qué. Diría yo, ¿tenés hambre? ¿Hambre de qué? ¿De qué realmente tenés hambre? Empecemos a hacernos esa pregunta y empecemos a amarnos. En la medida que logremos amarnos y amarnos tal cual somos, con el cuerpo que hoy puedo tener, es cuando también se van a ir acomodando las cosas. Vamos a poder ir siendo más felices con lo que hoy tengo, viviendo en el presente, en el hoy, y no en lo que puedo llegar a ser o en lo que fui en un pasado. Eso es mi mensaje desde mi lugar. Muy bien. Martín. Bueno, a mí me surge así como mensaje, a mí me gustan mucho siempre las metáforas y eso, ¿no? Entonces pensaba en esto de que vivimos en una sociedad, en esto que como nos hemos quedado con hambre de amor y de afecto, nos hemos vuelto, como dice uno de mis maestros, muy mamones, ¿no? Buscamos mucho sustitutos, ¿no? Entonces me venía la imagen de una oruga que come y tiene mucha voracidad, y vivimos en un mundo que hoy podemos ver ya desde que llegamos los seres humanos a la luna, ¿no? Que vemos que esa esfera azul, la Tierra, ¿no? Que es un espacio limitado y que se va a necesitar un cambio de conciencia de que no podemos seguir sacándole a la Tierra, a la Pachamama, tenemos que cuidarla, ¿no? Y tenemos que bajar posiblemente nuestra voracidad de poder, de competitividad, de pensar en el crecimiento ilimitado. Entonces digo, bueno, tal vez tenemos que ir un poquito para adentro, como la crisálida, ¿no? Hacer un proceso de autoconocimiento y transformación, y tal vez esto de vivir como las mariposas, así, mirando un poquito y disfrutando del paisaje sin dañarlo, ¿no? Las personas que llamamos a veces primitivas, ¿no? Una de las diferencias que tienen con nosotros es que donde ellos asentaban, crecían las plantas, su ecosistema se nutría, y nosotros cuando construimos ciudades depredamos nuestro medio ambiente, que es el que nos permite sobrevivir. Entonces creo que estamos como en esta fase de la mariposa, de irnos un poquito para adentro y buscar el verdadero amor, y no el amor sustituto que genera tanta depredación. Jimena Pacheco, Martín Musachodi, muchísimas gracias por haber estado con Código Femenino. Fue un verdadero placer y la verdad que lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Y a ustedes los espero la próxima semana. Buen fin de semana, excelente comienzo de semana y muchas gracias por estar del otro lado.